por el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. El que les habla es el ingeniero Marco Antonio Yarlaque Cabrera, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del CIP Lambayeque. La conferencia programada para hoy día se denomina Soluciones Integrales con Tecnología de Información Geográfica, TIC, en la gestión de riesgo de desastres, orientado para gobiernos regionales y locales. Va a estar a cargo del destacado ingeniero David Guaripata Chilón. El ingeniero David Guaripata Chilón es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Cajamarca. Asimismo, es experto en sistemas de información geográfica y teledetección. Es evaluador de riesgos naturales por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED. Asimismo, es planificador territorial en el Gobierno Regional de Lambayeque. Y actualmente es miembro del Comité Técnico en la subespecialidad de Gestión de Riesgo de Desastres del capítulo de Ingeniería Civil. Ingeniero David, Guaripata, tenga usted muy buenas noches. Gracias por participar como expositor en la conferencia programada hoy día. Y bueno, usted tiene disponible ya el auditorio para que inicie su exposición y lo dejo ya a su criterio. Si es que en el transcurso de su exposición los participantes pueden ir preguntando, o si no, lo dejamos al final del mismo para que hagan las consultas vía audio, o si no, también por el chat. Entonces, ingeniero David Guaripata, adelante, y nuevamente bienvenido y gracias por su participación. Creo que no tiene audio, ingeniero David Guaripata, pero me había contestado. Ingeniero. Hola. Hola. Sí. ¿Ya se escucha, ingeniero? ¿Ah? ¿Ya se escucha? Sí, le escuchamos. ¿Y se ve la presentación? Sí, también. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Yo estaba presentándome solo. Sí, Bueno, adelante. retomamos, sí. Buenas tardes a todo el Colegio de Ingenieros de Perú, especialmente a la sede de Lambayeque, y también un saludo cordial al Comité Técnico de Gestión de Riesgo de Desastres. Como mencionábamos, estamos iniciando ya nuestras actividades y más adelante, coordinando con el ingeniero Yerleque, se ha creído conveniente formar un grupo WhatsApp, por el cual vamos a compartir información y conocimientos respecto a la materia. ¿Sí? El día de hoy, muchas gracias, ingeniero Yerleque, por la invitación para impartir esta ponencia de soluciones integrales en tecnologías de información geográfica en la gestión de riesgo de desastres, aplicada a gobiernos regionales y locales. ¿Sí? Bueno, ya empezamos con la exposición y pasamos rápidamente a una imagen donde quiero hacer una pequeña reflexión así rápida, ¿no? A la mano izquierda tenemos una fotografía y a la mano derecha tenemos otra fotografía, ¿sí? Y el texto dice: si un tsunami golpea una isla desierta, no podríamos decir que es un desastre porque no hay pérdidas humanas ni afectaciones a una comunidad. No hay necesidad de rehabilitación ni reconstrucción, ¿ya? Hay que tener bien en claro cuando hablamos de riesgo de desastres, cuando hablamos de peligros, cuando hablamos de vulnerabilidades, ¿sí?
Entonces, cuando el territorio es susceptible a eventos, ¿no? Las condiciones intrínsecas del territorio, sus características físicas, geología, geomorfología, fisiografía, las características climáticas también, la hacen susceptible a condiciones de algún fenómeno natural, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una isla donde está expuesta a sismos, ¿verdad? Que digo, a tsunamis. Entonces pasa el tsunami, pero cuando está la isla desocupada no pasa nada, ¿no? No hay ningún desastre. Por lo tanto, tampoco ha habido ningún riesgo. ¿Sí? Eso que quede claro, por favor. ¿Y qué pasa cuando la isla está ocupada? Allí sí hay elementos susceptibles a ser afectados, ¿no? Que se llaman los elementos vulnerables. Entonces, teniendo un poco más claro de qué vamos a hablar el día de hoy, pasamos a la siguiente lámina, ¿sí? Entonces, introduciéndonos a la fenomenología natural y los factores de riesgo en el Perú, ¿no? Nuestro país, por encontrarse ubicado en el borde oriental del cinturón de fuego del Océano Pacífico, por la presencia de la corriente peruana, la aproximación a la línea ecuatorial, la influencia de la Amazonía y la topografía occidental, como sabemos también la cordillera de los Andes, ¿no? Una geomorfología muy variada. Nuestro país es muy variado respecto a su geomorfología, a su diversidad biológica, ¿no? Y esta cordillera cruza longitudinalmente el territorio nacional, ¿no? Y está expuesta a diversos peligros, ya sea como inundaciones, sismos, deslizamientos, derrumbes, erosiones, entre otros. Así como también existen variaciones climáticas determinadas por regiones, ¿no? Como son las precipitaciones, vientos intensos, granizadas y estos otros peligros, ¿no? Estas variedades de peligros a los cuales estamos expuestos no se presentan con la misma intensidad en el territorio, ¿no? Y recurren en todas las partes de las regiones del país. Por ejemplo, los sismos, temblores y terremotos son más frecuentes en la costa central, ¿no? Así como en la selva norte y los deslizamientos. Las heladas y las sequías, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Así como los vientos fuertes. Incendios forestales también en la sierra también se han registrado últimamente, ¿no? Y las inundaciones y erosión fluvial, sí, en la región costera y en la selva, ¿no? En la costa sabemos que tenemos el fenómeno del Niño, ¿no? De eventos que ya se han hecho cíclicos, que pasa cada 8, cada 9 años, ¿no? Entonces, todas esas configuraciones nos hacen estar susceptibles a la alta sismicidad, a la actividad volcánica, al cambio climático. El cambio climático también que es otro factor, ¿no? Que ha alterado las condiciones del territorio, no solo del país, sino a nivel mundial, ¿no? El cambio climático no es otra cosa que antes, por ejemplo, aquí no había mucho frío en la costa, digamos, ¿no? Y ahora hay más frío. Entonces, antes donde llovía poco, ahora llueve más, o sea, se está alterando el clima. Eso quiere decir cambio climático, ¿no? Muchos lo confunden también con el tema de calentamiento global. Es muy diferente, cambio climático, calentamiento global, son cosas muy diferentes, ¿sí? Bueno, para entrar ya a gestión de riesgo, vamos a basarnos en la normatividad, ¿no? Normatividad de la gestión de riesgo de desastres relacionada con la información cartográfica, ¿no? El SINAGER, fundamentada en la ley 29664, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, ¿no? Y dentro de esta ley existen algunos artículos que se relacionan con la información cartográfica o los sistemas de información geográfica de alguna forma. Por ejemplo, en el artículo 3, la gestión de riesgos de desastres está basada en la investigación científica y de registro de información. Se refiere a mapas y documentos, ¿no? Básicamente, si nos vamos a la parte, al proceso de estimación del riesgo, sabemos que la mayor parte es la generación de información cartográfica o generación de conocimiento para la toma de decisiones, ¿sí? En el artículo 12, en el inciso G, dice establecer los mecanismos que faciliten el acceso público a la información geoespacial mapas y los registros administrativos, documentos generados por los organismos políticos, técnicos y científicos. Ojo, ¿no? Y dice también, o sea, esto se interpreta de tal manera que los organismos, los sectores
que generen información, debe tenerlo disponible, sin costo alguno, ¿no? Sin restricciones. Muchas veces todavía tenemos servidores o geoservidores donde solo nos permiten visualizar, o muchas veces nos dan un enlace WMS, donde solamente podemos jalarlo al software de sistema de información geográfico y visualizarlo, ¿no? Eso creo que no debe ser, pero realmente más adelante vamos a ver que nosotros sí podemos acceder a esos servicios, a los servicios REST, ¿sí? Y en el artículo 14, del inciso 14 también dice de los gobiernos regionales y gobiernos locales que generen información técnica y científica, mapas y documentos sobre peligros, vulnerabilidad y riesgos, están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información de Gestión de Riesgos de Desastres, en este caso el SIGRID. El SIGRID es el sistema que reúne todos los datos del país respecto a la gestión de riesgos de desastres. La información generada, otra vez dice, es de acceso gratuito para entidades públicas, pero también debe ser para privadas, ¿no? Si lo ha generado el Estado para la toma de decisiones orientadas a la inversión pública, debe ser gratuita para todos, abierta para todos. Aquí pasamos, no podemos dejar de lado, ¿no?, la gestión de riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, ¿no? La política de gobierno se refiere a la organización del Estado peruano, cómo estamos organizados, ¿no? Y la otra parte a los planes, cómo es que tenemos planes para gestionar los territorios, ¿sí? Bueno, nos centramos en escenarios globales. Los escenarios globales de la gestión de riesgo de desastres es la población, ¿no? La población que crecemos día a Ay, día, Eliezer, no aumentamos día a estoy día. vendiendo nada. Y también el cambio climático, como hablábamos, ¿no? La variación climática y los aspectos socioeconómicos, ¿no? En ese contexto nos regimos en la gestión de riesgo de desastres. Y como sabemos, el país no está solo, no es un lunar en el mundo, ¿no? Nos basamos en un marco supranacional, ¿no?, que es en la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En la OCDE también, el Programa de País del Bienestar, y en la Alianza del Pacífico, ¿no?, respecto al Estado. Y entrando al marco del país, al Perú específicamente, hablamos, como decíamos, de la política, gobierno y organización del Estado, ¿no? Política de Estado, luego bajamos un poco más la política general de gobierno, políticas nacionales, las políticas sectoriales y multisectoriales, políticas regionales, locales y políticas institucionales. Cada institución, así como por ejemplo el Colegio de Ingenieros en este caso, tiene también sus propias políticas, las cuales lo rige, ¿sí? Y a nivel de planes, el plan país, tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Regional, Desarrollo Nacional, ¿no?, que actualmente se está trabajando el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, ¿no? Pero ya tenemos una visión país también que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Esto se aprueba a nivel de Consejo de Ministros. Y luego más abajo están los planes estratégicos sectoriales, los multianuales, el plan específico multisectorial, los planes de desarrollo regional concertados, ¿no?, que cada región tiene su plan de desarrollo, los distritos y las provincias también tienen sus planes de desarrollo local concertado, ¿no? Y cada institución a nivel de institución su plan estratégico institucional y su plan operativo institucional que dice el cómo vamos a gastar el dinero según la planificación. Seguimos, ¿no? Ya entramos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, al SINAGER, ¿no? Decimos que el SINAGER se basa en la ley 29664, ¿no? Entonces, cada componente del sistema, ¿no? Aquí vemos el sistema, una estructura del sistema del SINAGER, ¿no? Y cada componente tiene sus roles y funciones. Por ejemplo, la Presidencia de la República, basada en el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el CONAGER, es la entidad o agrupación que toma decisiones y fiscaliza y vela por la implementación de la política nacional relacionada a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Luego sigue más abajo el rol rector, ¿no? ¿En quién sobrecae esto? Es en la PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros. Y más abajo, como dos, tenemos rol técnico asesor, ¿no?, que son las entidades, la cual representa el ingeniero Yerleque, por ejemplo, al INDECI,
y por otra parte el CENEPRED, no sé si está mi amigo portugués ya en la conferencia, ¿no? Y el CEPLAN como articulador de los planes, ¿no? Y en la parte 3 tenemos al rol ejecutor, el rol ejecutor en función a la gestión prospectiva, correctiva y a la gestión reactiva, está los gobiernos locales, gobiernos regionales, sectores o ministerios del Estado, ¿no? Ese es un rol ejecutor que hace, ejecuta, ¿no? Y finalmente más abajo tenemos dos más, donde está el MEF que tiene el rol financiero, que ve la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres en cada uno de los procesos de la gestión de riesgo de desastres. Y finalmente también no podemos dejar de lado la población, ya que más adelante también menciono que debe ser participativo, ¿no? El rol promotor y participativo de la sociedad civil organizada, ¿no? Población, sector privado, ONGs, universidades, entre otros. Luego, este SINAGER se fundamenta en un plan AGER, ¿no? El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Sabemos que para actuar, o cualquier agrupación o cualquier sociedad tiene que tener un plan, ¿no? Entonces, es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, o Plan AGER, que tiene como objetivo nacional reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante riesgo de desastres. Ese es el gran objetivo nacional, el objetivo país, ¿no? Y al lado derecho tenemos un mapa, dice Perú hoy, Perú 2030 y Perú 2050, de esa forma está planificada. Y la visión del país al 2050, ¿no? En la capítulo 2, gestión sostenible de la naturaleza y medios frente al cambio climático, dice, la población asegura sus medios de vida, desarrolla capacidad de resiliencia y reduce su vulnerabilidad frente al riesgo de desastres, gracias a una cultura de prevención y acción conjunta entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil, que conforman un sistema nacional integrado para la gestión de riesgo de desastres. Entonces, la gestión de riesgo de desastres no está a cargo solamente del CENEPRED, del INDECI, ¿no? O de los gobiernos locales, regionales. Está a cargo de todos, de todos, ¿no? Todos los actores y sectores territoriales del país, ¿no? Todos debemos apuntar, debemos tenerlo, creo que en la pared, en las instituciones, debemos tener esta visión país al 2050, porque la visión es lo que nos permite proyectarnos, ¿no? O cuán alta es nuestra aspiración de querer al 2050, ¿no? Y esta visión se hace realidad a través de la misión, del cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya sistematizando un poco la información anterior, decimos qué es la gestión de riesgo de desastres, ¿no? La gestión de riesgo de desastres es un proceso social, ¿no? Un proceso social cuyo único fin es la prevención y reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad y preparación y respuesta ante la situación de desastres. ¿Y para qué? Para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Eso es la gestión de riesgo de desastres. Tenemos que ver los componentes y procesos del ciclo de la gestión de riesgo de desastres. Y aquí también vamos a ver en dónde ya empezamos a hablar de información geográfica, ¿no? Respecto a los sistemas de información geográfica. Este ciclo realmente debe partir, aquí tiene numerado, ¿no? Dice 1, proceso de estimación, ¿no? Estimación es la generación de información, ¿no? Este es el más importante prácticamente de todo el ciclo, porque según esta estimación, según este conocimiento de los peligros, vulnerabilidades y riesgo, vamos a poder seguir los otros pasos más adelante. ¿Ya? Luego viene el proceso de prevención, ¿no? La parte preventiva, proceso de reducción. Estos cuatro componentes con la reconstrucción le corresponde al CENEPRED, ¿no? Y luego sigue el proceso de preparación, proceso de respuesta, proceso de rehabilitación, que le corresponde al INDECI. Al INDECI con la gestión reactiva, enfrenta los desastres por peligros inminentes o peligros materializados, ¿sí? Entonces, como verán aquí en la imagen, el proceso de estimación, proceso de prevención y proceso de reducción tienen un círculo rojo. Entonces, eso quiere decir que allí es la base, la fundamentación de los sistemas de información geográfica, generando información para el conocimiento, ¿no? No hay que descuidarnos. Toda la información, todos los planes
todos los documentos, es para generar conocimiento, para ser resilientes ante el riesgo. Seguimos, ¿no? De este gráfico sacamos la parte de estimación, del proceso de estimación, y donde tenemos como base fundamental el instrumento, en los lineamientos técnicos del proceso de estimación del riesgo de desastres, ¿no? Que se elaboró en el 2012. ¿Y qué es este documento, no? Este documento nunca podemos dejarlo de lado, muchas veces vamos de frente al manual de evaluación. No, este documento trata de contar con lineamientos técnicos, así como procedimientos técnicos y administrativos que regulan el proceso de estimación de riesgos. Allí también se plasman los roles y funciones de cada uno de los actores, qué deben hacer los gobiernos regionales, qué deben hacer los gobiernos locales, ¿ya? Este documento, como les digo, muy importante, no hay que dejarlo de lado, ¿ya? Y después ya viene la parte de generación de información plasmado en el riesgo, ¿no? A través del manual de evaluación de riesgos originado por fenómenos naturales. Lamento decirle que este manual estaba en proceso de una actualización, salió digamos, a validación de todo el público la versión 3, pero por cuestiones, no sé qué cuestiones habrá habido en el CNPRED, ¿no? Se quedó y ya no está propuesto, ya se quedó allí. Pero sí tienen que hacer muchos ajustes, como más adelante también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, generar información. Ya entonces entramos a la gestión de la información para la gestión de riesgo de desastres. En la parte superior del gráfico tenemos P, V y R, que dice peligros, vulnerabilidad y riesgos, ¿no? Los riesgos están en función al peligro y a la vulnerabilidad. No digamos más, sino en función, ¿no? Los riesgos están en función al peligro y a la vulnerabilidad. Entonces, y el peligro es la información de las tecnologías del territorio, el conocimiento del territorio. Eso está a cargo de las entidades técnico-científicas, ¿no? Así como el INGEMED, el CENAMI, el IGP, el DHN, el ANA, el INEI, el CONIDA, entre otros, ¿no? Instituciones que generan información científica. Esta información científica para que sea científica, tiene que tener una metodología de validación, de comprobación. No hay que olvidarnos, ¿ya? En la parte de vulnerabilidad, la información referente a los elementos expuestos, ¿no? ¿Qué elementos expuestos en el territorio, ¿no? Esta información realmente debe desarrollarlo los gobiernos regionales y gobiernos locales. Debe tener un inventario de todos sus catastros, sus instituciones educativas, establecimiento de salud, infraestructura vial, infraestructura productiva, infraestructura hídrica, viviendas, entre otros, ¿ya? Ojalá que alguien del gobierno esté escuchándonos y tiene que cumplir ese rol de generar información referente a sus elementos que existen en sus territorios. Y finalmente tenemos la R, como decíamos, R de conocimiento integral del territorio, que es el riesgo, ¿no? El riesgo no es otra cosa que conocimiento integral del territorio, ¿ya? Entonces, para eso se hace elaboración de los EVAR, por ejemplo, evaluaciones de riesgos, ¿no? Elaborar planes de prevención, reducción de riesgos, elaborar planes de gestión de riesgos, elaborar planes de respuestas ante desastres, elaborar plan integral de reconstrucción, entre otros. Ya entramos al documento técnico, realmente al EVAR, ¿no? Aquí tenemos al que se llama Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales. Este manual es como la Biblia para los evaristas, para los evaristas que somos acreditados por el CNPRED, ¿no? Porque hemos sido capacitados por universidades y realmente estas capacitaciones también no entiendo por qué hasta ahora el CNPRED, si tiene una escuela de formación de capacidades, ¿por qué tiene que darle a las universidades? También debería ser de acceso libre. Entonces los especialistas deben de capacitarse y ellos mismos acreditarlos, y no todavía las universidades, porque es un gasto terrible. Hacer viajes, por ejemplo, acá en Chiclayo no hay una universidad que tenga convenio con el CNPRED para hacer esos cursos de acreditación del CNPRED. No sé qué pasará con nuestras instituciones educativas, no se preocupan por eso,
y bueno, ese es el caso de Chiclayo. Y después nos quejamos porque en Chiclayo, en Lambayeque, no hay capacidades, ¿no? ¿Por qué nos gobiernan de Cajamarca? El otro día en esta campaña que estamos, se ha visto que todos los gobernantes o la mayoría de gobernantes de Lambayeque han sido cajamarquinos, pero nos quejamos, ¿no? Y justo mi compañero dice, ¿por qué los cajamarquinos? Le digo, seguramente que acá no hay capacidades, pues le digo, no generan capacidades, entonces tienen que importar gobernantes. Ese es el caso, entonces hay que pasar la voz a alguien que nos escucha de alguna universidad que tiene que hacer convenio con el CENEPRED, ¿no? Para no tener que viajar a otros lugares del país para capacitarnos en estas evaluaciones de riesgo. Sí, entonces para hablar con fundamento, he tomado un documento del CENEPRED, ¿no? Informe de evaluación de riesgo por inundaciones fluviales en el área de influencia del distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, del 2018. ¿Quién lo hizo? El CENEPRED, ¿no? Entonces, este es prácticamente el modelamiento, en sí lo hacemos así para desarrollarlo, ¿no? Entonces, los factores condicionantes, factores desencadenantes, de donde los factores condicionantes, por ejemplo, para este caso de inundaciones, tenemos la geología, la pendiente, la geomorfología, que serían los factores condicionantes, ¿no? El factor desencadenante, la precipitación, consecuentemente, ¿no? Y el factor de evaluación sería la frecuencia, ¿ya? Entonces, la susceptibilidad del territorio más los factores de evaluación nos dan la peligrosidad, ¿sí? Y por otra parte, hay que centrarnos acá, ¿no? Entonces, la susceptibilidad, ¿qué es la susceptibilidad, no? La susceptibilidad son las condiciones intrínsecas del territorio, sus factores intrínsecos, sus características físicas, climáticas propias del territorio, ¿ya? O sea, que dan condiciones para, ¿ya? Ingeniero Marco, hola. Sí, Bueno, adelante. dígame, en la presentación se ve las dos partes, se ve evaluación de riesgos EVAR y se ve escenarios de riesgos ER. Sí, sí se ve a ambas partes. Ah, ya, Sí, excelente, excelente. transcripción Sí, totalmente. porque es necesario hacer un comparativo. Muchas veces confundimos, por ejemplo, cuando hemos hecho acá los planes de acondicionamiento territorial y plan de desarrollo urbano, ¿no? Se les preguntaba a los especialistas, ¿qué estudios están haciendo? ¿Están haciendo un EVAR? No, no estamos haciendo un EVAR. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Están haciendo escenario de riesgos? No, no estamos haciendo escenario de riesgo. ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces no se ha definido bien qué es lo que estaban haciendo. Estamos haciendo estimación del riesgo. Sí, pero la estimación del riesgo tiene una metodología. O haces evaluación del riesgo o haces escenarios de riesgo. No hay otra cosa, no hay otro instrumento, ¿no? Entonces, Está bien, ingeniero David, si lo puede colocar en modo presentación para que se vea más grande. a ver, permítame. Se quedó blanco. ¿Se visualiza, ingeniero? No, no se visualiza, pero no hay problema, déjalo como estaba antes, porque sí se logra ver. Sí, sí se ve. ¿Qué pasará? No entiendo. Ya, entonces seguimos. ¿Sí? Entonces, las evaluaciones de riesgo o EVAR se trabaja para áreas pequeñas, ¿ya? Máximo será pues centropoblados, ¿no? Porque la norma te dice que tu área de evaluación debe tener menos a 25 hectáreas o máximo 25 hectáreas, ¿ya? Entonces, a ese nivel se hace el trabajo detallado, ¿no? El trabajo de la vulnerabilidad. ¿No? Acá, por cuestiones de que no alcanza en la diapositiva, en la parte de vulnerabilidad solo he puesto un ejemplo de la fragilidad, ¿no? La fragilidad con sus grupos etarios, su discapacidad, o sea, estos son sus descriptores, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se mide en sus dimensiones social, económico y ambiental, y cada una de estas, la dimensión social, dimensión económica, dimensión ambiental, se tiene que evaluar la exposición, la fragilidad y la resiliencia, ¿ya? Entonces, y cada uno de estos, exposición y fragilidad y resiliencia, tiene sus variables de evaluación también. Es necesario mencionar que en la evaluación de riesgos se utiliza lo que es la metodología SATI, ¿no? Análisis jerárquico, ¿ya? Entonces aquí abajo en la parte baja tenemos una matriz de normalización de valores. Ya más adelante vamos a analizar un poquito más profundo también.
En la parte derecha tenemos los escenarios de riesgo. Aquí sí, por favor, les pido que hagan una comparación de evaluación de riesgo con escenario de riesgo a través del modelamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es susceptibilidad del territorio, ¿no? Partimos de los factores condicionantes. Ah, perdón, déjenme decirle, estamos hablando de un escenario de riesgo por incendios forestales del 2020, elaborado por el CENEPRED. Entonces, las variables de los factores condicionantes son la pendiente, cobertura vegetal, precipitación, temperatura, viento y radiación solar. Estos son los factores condicionantes, los factores que condicionan al territorio a que ocurra los peligros de incendios, ¿ya? ¿Y cuál es el factor desencadenante de los peligros de incendios? El único factor desencadenante es la actividad humana en nuestra zona. En otras partes del mundo sí ocurren generalmente por el calentamiento, se genera la chispa por tanto calor que existe, ¿no? Pero en nuestro territorio es el factor desencadenante es el factor humano. Entonces, si hay incendios forestales, solo hay que echarle la culpa, digamos, pues a los visitantes o a los pobladores de allí. No hay otro caso. En cambio, los sismos, deslizamientos, inundaciones, ese sí es un factor externo. En cambio, los incendios es un factor ya humano, ¿ya? Entonces, factor desencadenante más factor desencadenante nos dan los niveles de susceptibilidad del territorio. Susceptibilidad, decíamos, la predisposición del territorio a la ocurrencia de, en este caso, incendios. Y más abajo, en vez de vulnerabilidad, solamente tenemos elementos expuestos, miren, ve, ¿ya? Acá ya no hablamos de las condiciones sociales, económicas, ambientales, simplemente identificamos la exposición, como si lo comparamos por el otro lado, entonces la vulnerabilidad se analiza de una forma más amplia, ¿ya? En cambio, los escenarios de riesgo se analizan de forma digamos, más grande, más gruesa, ¿no? En este caso, los elementos expuestos son la población, viviendas, infraestructura y cultivo. Se hace el cruce de susceptibilidad del territorio y elementos expuestos y se generan los riesgos. ¿Sí? ¿Los riesgos qué es? Conocimiento de información para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, estos escenarios de riesgo se puede hacer a nivel de manzanas también, ¿ya? Si tuviéramos información a nivel de vivienda, sí se puede hacer a nivel de vivienda, pero no tenemos información a nivel de vivienda, tenemos información muy gruesa, ¿ya? La información máxima que existe en los servidores es a nivel escala 1 en 50.000, que realmente ha colgado últimamente el INGEMET, la geología 1 en 50.000. Falta alguna zona del territorio, pero ya tenemos la mayor parte del territorio, ¿no? El resto de información se va a 1 en 100.000, a más, ¿ya? Los gobiernos regionales también han desarrollado información a través de su zonificación ecológica y económica, que ninguno baja de 1 en 100.000, ¿no? Y para los estudios de evaluación de riesgo de desastres, los de la mano izquierda, se necesita información, escala cartográfica, 1 en 25.000 mínimo, ¿ya? Aunque no se está cumpliendo cuando se hace estos estudios, pero así es la metodología que debe seguirse. ¿Para qué? Para que pueda evaluarse con la matriz SATI, ¿ya? Entonces, la matriz SATI es un proceso de disminuir la subjetividad del modelo, ¿ya? Porque este es subjetivo. Cuando nosotros colocamos valores, decimos, bueno, la geología, la pendiente, la geomorfología, a ver, analizamos con la inundación. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es el factor más condicionante a la inundación? ¿Geología, pendiente o geomorfología? Alguien por allí dice la pendiente. Ah, bueno, claro. Pero otro experto te va a decir, no, la geología, ¿no? Y cada uno te argumenta bien, ¿no? Entonces es no es muy certera o muy, ¿cómo podemos llamarlo? Eh, bueno, seguimos. Y al otro lado, al lado derecho, tenemos una tabla, una matriz de valores. Aquí ya no aplicas matriz SATI. Aquí de frente a las unidades se le da un valor del 1 al 5, ¿ya? Donde el 5 siempre se ubica en la parte más alta y el 1 en la parte más baja, que el 1 quiere decir que es más susceptible, ¿no? Que digo, el 5 es más susceptible y el 1 menos susceptible.
Por eso cuando tenemos la matriz final ya sale, en la parte de arriba tenemos muy alto riesgo, alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo, ¿ya? Me gustaría saber si se entendió la diferencia entre evaluación de riesgo y escenario de riesgo, por favor. O me escriben al chat también algunas preguntas que deseen hacerlo ya, por favor, para que no se les vaya. Entonces, continuamos. Acá, a mi apreciación, ¿no? A mi apreciación, yo he identificado algunas ventajas, desventajas y propuestas para este manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, según la experiencia que tenemos desarrollándonos en este campo, ¿no? Entonces, las ventajas de esta metodología, la metodología de evaluación de riesgo de desastres, está avalada por normatividad vigente a nivel nacional. O sea, sí o sí tenemos que utilizar esta metodología, ¿ya? No es factible utilizar otra metodología. ¿Por qué? Porque no está normatizada, ¿ya? Entonces, la metodología EVA está normatizada y es vigente a nivel nacional. Dos, es una metodología de análisis de fácil uso y comprensión. Realmente esta metodología es muy fácil, pero sí hay que citar a expertos para que trabajen en el tema, ¿no? ¿Ya? No se necesita una gran cantidad de datos. Con pocos datos, como vemos, simplemente, por ejemplo, geología, geomorfología y pendientes, analizamos las inundaciones, ¿no? Sus factores de susceptibilidad, ¿ya? Es una herramienta práctica que se puede utilizar de manera preliminar, cuando no se cuenta con data suficiente para elaborar un modelo de mayor complejidad. Las desventajas, ¿no? Aquí hay aportes ya realmente consistentes. Los EVAR generalmente están orientados a evaluar instituciones educativas, viviendas, sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, incluso para evaluar las instituciones educativas, ya hay un nuevo, o su documento que se rige, que es obligatorio uso también o sea, para evaluaciones de instituciones educativas, no utilizamos el EVAR, sino un documento que propiamente ha hecho el CENEPRED con el MINEDUM conjunto, ¿ya? Entonces, existen pocos o nulos reportes orientados a la industria minero, industrial o extracción en general. Pienso que nosotros debemos de evaluar también los riesgos de estas actividades extractivas, porque realmente esperamos todavía que suceda algo y después ya les ponemos sanciones, la UEFA viene, multa, y cuando ya el territorio ya está, digamos, estropeado o malogrado, no sé, ¿no? Entonces, otra desventaja es, se emplea una sola metodología para evaluar distintos fenómenos de origen natural. Eso no puede ser, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar las inundaciones? Igual que con la misma metodología que evaluamos las heladas o los deslizamientos. Aquí debe haber diferentes metodologías para cada problema, para cada peligro que se identifique, ¿no? El otro es la metodología multicriterio, depende del conocimiento del experto y puede ser subjetiva. Esto sí es grave, porque cuando hacemos evaluaciones de riesgo muchas veces, no sé, por querer acaparar el dinero o porque tal vez cuesta muy barato, nos paga muy barato, uno mismo, el evarista mismo, agarra y se pone a dar valor a las unidades de geología, de geomorfología, cuando no se tiene el conocimiento y la metodología dice bien claro, ¿no? La metodología depende de expertos, ¿no? Entonces, aquí esta es una desventaja que los evaristas muchas veces no estamos en las condiciones de evaluar geología o geomorfología. Entonces, debemos contratar a un equipo de expertos en el tema, ¿sí? Los datos disponibles de los servidores GeoAdmin y Grid están en escala mayores a los mapas que se presentan como entregables en el EVAR. ¿Ya? Esa es una desventaja también. Y no cuentan con métodos de validación, ¿ya? Estas metodologías no se validan. Ese es un pie flojo. La propuesta, 4, 5, 6 propuestas que se ha hecho. La primera dice, definir, el manual debe definir
las pautas para generar cartografía de calidad. Porque realmente se ven los estudios que no tienen calidad, se hace cualquier cosa y eso no debe ser así. Se debe regular a través de este manual, ¿no? Las escalas cartográficas de trabajo, los nodos de los vectores, las áreas mínimas cartografiables y cómo se relacionan entre sí estas variables. Eso es importantísimo para tener una cartografía de calidad. Segundo, se debe aceptar estudios de riesgos de avanzadas o complejas metodologías. Sí, o sea, si hay capacidad, si hay conocimiento, si hay tecnología para hacer estudios con más insumos, con modernas metodologías, ¿por qué no ponerlo allí que sí es viable, ¿no? El CENEPRED que evalúa los EVARs debe contratar a especialistas en metodologías complejas para que también en su manual diga que también podemos aplicar estas metodologías y no restringirnos solamente a una metodología que es a medias, digamos, buena, ¿no? Otra, trabajar metodología para cada peligro. Ya ya lo dijimos que es una desventaja, ¿no? Entonces, una propuesta que el CNEPRE debe trabajar metodologías para cada peligro. Validación de los resultados con la población del área de estudio. Señores, los moradores, los pobladores, los que habitan en el área de estudio, conocen mucho de sobre estos eventos, sobre la ocurrencia. Entonces, tiene que ser validada al menos por los pobladores, en dónde se desarrolla el estudio, pero la metodología no lo dice y no se hace. Eso no puede ser, ¿no? Exigir estudios de riesgos a industrias extractivas y contaminantes. Eso creo que debe ser clave, ¿no? Generar información a escala mayor al 25.000. Claro, si el EVAR se hace con información cartográfica mayor a 25.000, pero entonces hay que generar información. Las entidades, el CENAMI, el CENEPRED, ¿quién es la entidad competente? Ya lo vimos anteriormente, el ANA. Debe generar esa información, señores. Cuesta sí, pero se genera. En el gobierno regional, ya les comento ahorita, hemos hecho un esfuerzo grande para sacar una consultoría para hacer geología y geomorfología, uno en 25.000. Ya está avanzando y cualquier día de estos ya empiezan ya con esos trabajos. De tal manera que esa información va a ser repartida a los gobiernos provinciales y gobiernos distritales para su CEBAR, para que ya no gasten mucho dinero o para que haga un buen trabajo, porque realmente muchas veces pagan 8.000 soles y quieren que contraten un geólogo, quieren un vuelo de dron y eso no es, y realmente eso debe tener, eso debe tener el estudio, la merita el estudio. ¿Por qué? Porque es un estudio a nivel micro. A nivel micro, señores, y agarramos geología, geomorfología pendiente de las que tenemos disponibles. ¿Ya? Exigir que los estudios sean desarrollados por un equipo de expertos. Sí, así debe decir el manual. El manual debe decir equipo mínimo que debe hacer un EVAR, ¿no? Un geólogo mínimo debe haber. Debe haber el especialista evarista. Sí, debe estar el especialista evarista. Mínimo un especialista en sistemas de información geográfica y teledetección. Debe decirlo el manual para que se cumpla. Si no se cumple, ¿no? Exigir que los estudios usen información de imágenes y modelos digitales de elevación de drones. Esa es información de calidad para estudios micro, no información que utilizamos, por ejemplo, para hacer las pendientes, utilizamos los DEM de a los PALSAR gratuitos, ¿no? Alinear los EVARs a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Perú. Hace 2 semanas han presentado la propuesta de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Perú, ¿no? Esa es la tendencia es ya utilizar modernas tecnologías y ojalá también que el CNEPRED actualice las metodologías a esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Perú. Luego del análisis del manual, también tenemos, pues, hay que dar a conocer lo que existe, ¿no? Porque si no, este señor que estará hablando, ¿no? Enfoques metodológicos para el desarrollo del mapa de susceptibilidad, ¿no? Aquí tenemos los criterios, tenemos 4 metodologías para hacer los mapas de susceptibilidad. Este es un ejemplo para lo que son deslizamientos, ¿ya? Porque los deslizamientos
ocasionados por muchas veces por temblores, por terremotos, son los que mayor impacto tienen. Por ejemplo, las inundaciones, bueno, hay muchas veces un muerto, dos muertos. En cambio, cuando hay un deslizamiento, mueren demasiada gente, demasiada infraestructura se daña, ¿no? Entonces, pero no consideramos eso, o sea, no consideramos el riesgo, porque el riesgo es la valoración también de los elementos expuestos, ¿sí? Entonces tenemos el método cuantitativo, el método semi-cuantitativo, el método cuantitativo y método de aprendizaje automático, ¿no? Este método de aprendizaje automático se alinea a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces los métodos cualitativos todavía lo utilizan en alguna parte, ¿no? Acá utilizan solamente criterios de geomorfología, analizan lo que son las direcciones de flujo, analizan las orientaciones de la pendiente, las disecciones verticales y otras variables de geomorfología, ¿no? O sea, sí es bueno, ¿no? Pero no es mucho también, ¿no? Y luego viene la metodología semi-cuantitativa. Aquí estas son metodologías de evaluación multicriterio, que es la combinación lineal ponderada y el análisis jerárquico. Esta es la metodología que utilizamos en el CNPRED y lo aplicamos al análisis del territorio, ¿no? Decíamos, esta metodología es muy variable en sus resultados. Y cuando hacemos una comparación de sus tablas, de los vectores, resulta que se va de mitad en mitad. Por ejemplo, tiene 50%, el otro peso se le da un 25%, el otro 12% de mitad en mitad. Y al final, casi todos los pesos de los últimos, ya llegan a 5 de valor. Yo lo he comprobado, ¿no? Entonces, que 5 es para todo, algo medio raro también la metodología, ¿no? Luego tenemos los métodos cuantitativos, métodos estadísticos, ¿no? Estos métodos estadísticos ya se utilizan en la geoestadística. Los sistemas de información geográfica tienen esas metodologías. Lo único que falta es adentrarnos un poquito más y aplicar las herramientas que disponen los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, el ArcGIS es robusto ahora con el ArcGIS Pro, es robusto con sus análisis de estadística espacial, de geoestadística, ¿no? Allí, por ejemplo, encontramos el índice estadístico, los pesos de evidencia, los radios de frecuencia, ¿no? El peso de evidencia es la metodología más utilizada en deslizamientos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente tenemos los métodos de aprendizaje automático, que son las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ya a este nivel debemos, creo que, hacer ya la información. Nosotros o nuestro país mucho se ha quedado, el IGN también, con cartas que están haciendo ahora uno en 25.000, creo que no es aceptable, pues, ¿no? Ahora teniendo al CONIDA, el CONIDA tiene modelos digitales de elevación de 0.7 metros, tiene imágenes satelitales de 2.7 metros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay articulación del Estado? ¿No? El otro día conversaba con un amigo del CONIDA, ¿no? Y me mostró el avance que tienen de los DEM. Estimados amigos, tienen 0.7 de modelo digital de elevación, que solo hay que pedirlo nada más, pero no sabemos, ¿no? Esperemos que estemos tomando nota para después hacer las preguntas y ver cómo viabilizamos estas cosas. Entonces, los métodos de aprendizaje automático, tenemos las redes neuronales artificiales, la lógica difusa, árboles de clasificación y regresión logística, ¿no? La regresión logística es la metodología más robusta en este caso de inteligencia artificial, ¿no? Aplicada a los deslizamientos. Luego ya finalmente, que queremos, a los que están participando, ¿no? Que queremos enseñarles cómo acceder a la información, ¿no? Acceso a la información cartográfica, porque decimos que la información es libre. La información que generan las entidades debe estar disponible. ¿Quién quiere visualizarlo? Sí, que vea el visor, que lo vea, pero quien quiere descargarlo, deben decirle descárgalo. De esta forma puede descargarlo. Porque los especialistas, los teledetectores, no queremos visualizarlo, ¿sí? ¿Quién quiere visualizarlo? El alcalde. ¿Quién quiere visualizarlo? Los jefes, ¿no? Los que no manejan, pero los técnicos queremos información para hacer análisis, queremos la disponibilidad de esa información. Bueno, yo les traigo aquí ahora una metodología, cómo vamos a descargar esa información de los diferentes portales del Estado peruano que están disponibles en la web.
Este ya es un paso. Aquí, como ven, he descargado información, ¿ya? De los sismos del tsunami, del periodo de 1400 a 1900, de 1900 a 1960, de 1960 al 2014, ¿ya? Estos son los sismos ocurridos, ¿ya? Esta es una interpolación de sismos que está disponible en el portal del SIGRID. El SIGRID está concentrando toda la información cartográfica, ¿ya? Pero seguramente que yo he encontrado información en los mismos sectores que no la comparten al SIGRID. Entonces también hay que buscarla. Hay por ahí una página del ingeniero portugués donde nos da una lista de todos los servidores, los servidores REST para descargar información. Entonces, ¿cómo descargamos información del SIGRID? Descargar información de frente, de todo el Perú, ¿no? Entonces, allí se fusiona el QGIS con el ArcGIS Server, ¿ya? Ustedes me dirán, pero el ArcGIS Server, ingeniero Guaripata, ¿cómo voy a acceder? Es que es de acceso, hay un mes de prueba, te lo dan. ¿Y sabes qué? Este es un secreto, anótenlo. Cuando cumple un mes, tú cambias de correo y otra vez te escribes y otra vez te dan otra clave. Yo ya estoy trabajando así un año con licencia gratuita, no es pirata, es gratuita, que activo la licencia con otros correos. Eso no está mal, ¿no? Entonces hay que hacer eso también para utilizar la última tecnología. Entonces, el ArcGIS Server, servicio de geoprocesamiento REST en la nube, ¿no? Cada servicio SIG publicado en el ArcGIS Server se considera un recurso y puede accederse a él a través de una dirección básica y luego la de la entidad pública, ¿ya? Y entonces la siguiente lámina nos muestra cómo hacerlo. Ya, espero que aquí sí hagan preguntas a algún técnico que está en línea, que nos diga qué es lo que no entiende, ¿ya? Entonces, aquí he seleccionado la ventana del QGIS, ¿ya? En el QGIS tenemos el panel de navegador. En el panel de navegador nos vamos a la opción de ArcGIS Feature Server, ¿ya? Y le damos anticlic y le ponemos nueva conexión aquí. Luego nos va a aparecer esta ventana que dice Create New ArcGIS Feature Server Connection, ¿no? Y más abajito está cómo se lo llena. En donde dice el nombre, le podemos poner cualquier nombre. En este caso le he puesto SIGRID. No es condición alguna de poner un nombre específico, ¿ya? Entonces, y en donde dice URL, si ponemos ya la dirección del servidor. Entonces aquí yo regreso y he puesto en Google, he puesto ArcGIS REST SIGRID. Y me aparece acá, folder SIGRID. Y cuando hago clic en folder SIGRID, me aparece la dirección electrónica que dice sigrid.cnepred.gov.pe/argis/res/service. Esa dirección electrónica lo copio y listo, me aparece esta información. Señores, ahí está la información que debemos acceder los técnicos, los operadores GIS. ¿Ya? Ese es con respecto a información cartográfica que generan las instituciones públicas del Estado. Y por aquí tenemos el acceso a información satelital. También tenemos acceso a información satelital gracias al ArcGIS Pro. El ArcGIS Pro ahora está una bestia de software, una bestia de procesamiento en análisis espacial y en análisis de raster, de imágenes satelitales. Ha evolucionado demasiado. Consecuentemente que están sus especialistas trabajando día y noche, que no es lo mismo con el QGIS, ¿no? El QGIS todavía muchas veces espera que desarrolle el ArcGIS y se copie el algoritmo y lo implementa como software libre. En cambio, el ArcGIS viene desarrollando día y noche sus algoritmos, por eso es un software por excelencia, es el mejor software en análisis espacial. Quien lo diga que no, seguramente que tendrá sus razones, pero para mí el ArcGIS Pro es una bestia en análisis espacial. Aquí tenemos también cómo vamos a acceder, también el proceso de acceder a imágenes satelitales y a modelos digitales de elevación de muy alta resolución espacial. Ya le voy a mostrar. Entonces abrimos el ArcGIS. Abrimos el ArcGIS y seguidamente nos vamos a la parte de catálogo, ¿ya? Catálogo. Y luego en catálogo le escribimos allí el nombre de lo que buscamos. Allí está la aplicación de Living Atlas. Living Atlas. El Living Atlas existe toda la base de datos de información satelital.
Por ejemplo, ahí están los terrain, ahí le he puesto, ¿no? No sé si se visualiza, permítanme hacerlo un poquito más grande. Ahí está el terrain, ¿no? Entonces le clico, le pongo terrain en el catálogo y le doy anticlic y le doy a agregar al mapa. Y le doy a agregar al mapa y me aparece este modelo digital de elevación. Se visualiza seguramente muy negro, ¿no? No le he hecho la combinación. Pero miren, ve, aquí existen las diferentes, al lado derecho le he puesto las diferentes combinaciones que podemos hacer de este modelo digital de elevación de muy alta resolución. Podemos hacer la pendiente, la, 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 la dirección de la pendiente, ¿no? El aspecto y muchos más. Por ejemplo, acá tenemos más abajo, ya les muestro acá, por ejemplo, si algunos conocen el reservorio de Tinajones, este es el reservorio de Tinajones. Mírenme la pendiente en el reservorio de Tinajones. Se ve hasta ¿cómo se llama? Bueno, no sé su nombre, ¿no? Pero miren la calidad de información. La parte ploma es plano. Lo demás va subiendo, 2, 5, 7 y así va subiendo. Aquí tenemos la leyenda, ¿no? De cuánto sube de la pendiente, ¿ya? Luego acá también les he hecho una captura de Lambayeque. Miren, estas son las dunas de Lambayeque, las pendientes de las dunas de Lambayeque. ¿Ah? ¿Qué tal la información satelital de modelo digital de elevación? Y aquí tenemos la ciudad de Lambayeque, ¿no? Con su mapa de sombras de 5 metros. Miren ese mapa de sombras. Se ve clarísimo para cartografiar cualquier elemento del territorio. ¿Ya? Y también, como decíamos, acceso a imágenes satelitales. Miren, ve, acá tenemos la Sentinel-2. Ah, todos estos modelos que les estoy mostrando es exportable. Por eso le decimos acceso profundo a la información. No es para mirarlo, Los especialistas necesitamos tenerlo ahí en nuestra máquina. Así esté saturada nuestra máquina, pero necesitamos ahí tenerlo para hacer análisis, para probar día y noche, correr modelos. Nos equivocamos, volvemos a correr. Para eso necesitamos información. Entonces, aquí está la imagen en Sentinel-2 exportable. Aquí están las imágenes Sentinel Landsat, que digo, Landsat también exportables. O sea, podemos tener acceso, pero realmente imágenes satelitales teniendo el ArcGIS Pro ya no conviene descargarlo. Ya no conviene descargarlos, porque podemos hacer ese procesamiento allí en el mismo software. ¿Ya? En el mismo software existen funciones de análisis que podemos hacer y el resultado ya tenerlo, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos el NDVI de una parte de, acá no sé si se visualiza el límite de la provincia de Chiclayo, ¿ya? Este es el límite de la provincia de Chiclayo con su NDVI. El NDVI es un índice de verdor, ¿ya? De verdor de la naturaleza. Ahí se clasifica lo vivo, lo no vivo, ¿no? Entonces se puede clasificar cuerpos de agua, cuerpos de vegetación, sus suelos desnudos, suelos húmedos. Por ejemplo, miren, ve, la parte ploma, ¿qué son? Son suelos desnudos y arenales. Cierto, acá está la parte de re, que seguramente que algunos se están ubicando ya, ¿no? Esa parte ploma y clarito, clarísimo, a un nivel de píxel de 10 metros. Con 10 metros llegas a una escala de 1 en 15.000. Señores, tenemos la información en el ArcGIS Pro solamente para exportarla. Así de sencillo. Y acá les muestro todo lo que se puede hacer. Miren, ve. Aquí en la mano derecha, ya aquí en la mano derecha tenemos los índices que podemos hallar con las imágenes satelitales. El NDVI verde, NDVI de límite rojo, el índice SAVI, el TSAVI, MSAVI y muchos más de vegetación y suelos. Luego tenemos los índices de aguas, el NDSI, NDWI, NDMI. Tenemos índices geológicos, óxidos de hierro, minerales ferrosos, minerales arcillosos, y tenemos el paisaje, ¿no? Acá índice para determinar las áreas urbanas, para determinar los incendios. Y solamente con un par de clics, porque la imagen está allí. Jala la herramienta y solito identifica la banda multiespectral que lo necesita, lo jala. ¿Ya?
Y a la mano izquierda tenemos los diversos combinaciones que podemos hacer o generar con los modelos digitales de elevación. Modelos digitales de elevación e imágenes satelitales. Son soluciones para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales. Soluciones en respecto al acceso a la información. No hay que, ya no podemos limitarnos con esta información ya. Y lo mejor que aún todavía, el ArcGIS Pro tiene una herramienta de clasificación, ya, donde puedes aplicar segmentos, puedes aplicar píxeles, como gustes. Pero en estas herramientas aplicas lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Muchas herramientas de inteligencia artificial. Las principales que están utilizando ahorita son 4, ¿no? La Random Forest es la más potente para lo que es vegetación y suelos. ¿Ya? Y todo este proceso se puede automatizar. Este es un proceso automatizado que tenemos ya en la oficina de clasificación de imágenes satelitales a través de segmentación de imágenes y de inteligencia artificial. Tenemos muchas cosas, tenemos muchos recursos, solo necesitamos aprovecharlas, mis estimados amigos. Espero haber cumplido las expectativas y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Cualquier pregunta, por favor, que se haga, estamos ahí para absolverlas. Sí, ingeniero David Guaripata, a través de chat hay unas consultas que le están haciendo o comentarios. Por ejemplo, del ingeniero Natalio Santamaría, está indicando si bien el QGIS es un software libre, el profesional que realiza trabajos y consultorías se le recomienda usarlo con licencia. No, ¿cómo Teresa, cierro aquí mi presentación? Sí, tiene que salir Porque de ya compartir está. pantalla para que pueda leer algunos comentarios que han hecho los colegas a través del chat. Sí, ya estoy allí. Dice Ingeniero Cabezas. Ingeniero Cabezas creo que es mi amigo, por allí me parece. No me acuerdo bien, creo que con él hemos llevado el curso de evaristas, ¿no? Dice, favor apagar el audio. Ah, bueno, la El siguiente pregunta ingeniero es, Natalio Santamaría, ingeniero. dice, pasen las PPT, cómo obtener imagen satelital de 10 metros, ya lo dijimos, y cualquier detalle pueden comunicarse con nosotros, estamos prestos para apoyarlos. Después dice, si bien el QGIS es un software libre, listo, si es software libre no necesita licencia. El profesional que realiza trabajos y consultorías se le recomienda usarlo con licencia. Aquí hay algo fallado en la pregunta, ¿no? Si dice que es un software libre, ya no necesita licencia. No existe un QGIS con licencia. Ya el QGIS es un open source, abierto. No necesita licencia. Después dice de 2.5 metros, espejo de agua, sentido, y otra de 2.5. Gracias, David. Bueno, Alex Farro, y también amigo. Gracias, ingeniero. Imagen satelital de 2.5 metros. No tenemos imagen satelital de 2.5 metros gratuitas disponibles en el ArcGIS Pro. Solo están las imágenes Landsat de 10 metros, las imágenes las imágenes Sentinel de 10 metros y las Landsat de 30 y 15 metros. si hubieran otras preguntas, por favor, de los colegas. ¿Me permite? Sí, adelante, por favor, estimado. Sí, ingeniero Esquén, mi amigo por allí. Sí, David, primero felicitaciones por esa brillante exposición y tengo algunos comentarios y preguntas concretas. A estas alturas, varias provincias y distritos están concluyendo la elaboración de sus planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, y las provincias de Chiclayo y Lambayeque y Ferreñafe, creo también Chiclayo y Lambayeque, sus planes de desarrollo de escala metropolitana. Teniendo entendido que es una exigencia de la normativa nacional incorporar la gestión de riesgo dentro de incluso la visión de gestión de cuenca hidrográfica, ¿cuánto de esto ustedes como gobierno regional tienen conocimiento
si se ha incorporado a la elaboración de estos planes o si de alguna manera se ha bajado de la escala meso que ustedes elaboraron en la provisión de información, porque la elaboración de estos planes han tenido un gran inconveniente, no les ha permitido accesar mucha información de campo, sino más bien han recurrido a información elaborada. Entonces se supone de que debe haber habido un componente de gestión de riesgo en la elaboración de estos instrumentos técnico-normativos. Y por otro lado, también se va a comenzar, tengo entendido, el próximo año con el cumplimiento de algunos convenios que se han hecho para la elaboración y actualización de catastros. Y yo no sé cuánto se ha incorporado de la visión multifinalitaria que incorpora otros componentes a los catastros más allá de los catastros fiscales que todavía los municipios consideran su validación solo para recaudar impuestos. Entonces, ustedes desde su oficina como gobierno regional, quiero saber si han hecho las recomendaciones, si se está haciendo la debida consulta sobre la data existente para actualizar esta información, habida cuenta de que los planes de desarrollo urbano llegan hasta la consideración de manzanas, no van al lote ni al inmueble, sino por la misma información existente solamente norman, crean sus cuadros normativos a nivel de manzana. ¿Cuánto se ha actualizado para estos instrumentos de desarrollo, de los planes de desarrollo urbano o de los planes de desarrollo metropolitano? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué nos puedes comentar de esto, David? Sí, muchas gracias, ingeniero Jesús Diezquén. Sí, primero para indicarle que el plan de condicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano y plan de desarrollo metropolitano, la norma lo dice, ¿no? La norma del 2016, ¿no? Dice que deben utilizar la zonificación ecológica económica si es que existe y utilizarla como referencia, ¿ya? O sea, no dice que si es que no existe ZE, haz una ZE para hacer un plan de desarrollo urbano. No lo dice. Dice utilizarlo referencialmente, ¿no? Ya. Segundo, es que la información cartográfica que nos han alcanzado a nosotros, nos han alcanzado ya los productos. Y cuando nos alcanzan productos, no podemos ver cuál ha sido la información origen, ¿no? Entonces, analizando la información, sí está bien hecha, pero tendríamos que ir a la raíz de la información para saber si se ha utilizado la información correcta, si esa es la pregunta, ingeniero. Y es que, sí, respecto al catastro, realmente el catastro, nosotros desconocemos cualquier información del catastro porque es competencia local. No tenemos ningún conocimiento del catastro. Respecto a la información cartográfica que existe en el territorio, estábamos conversando con el CONIDA y dice que a Lambayeque le han puesto como proyecto piloto en coordinación con el INDECI. O sea, el INDECI Lima ha puesto a 4 o 5 regiones, me parece, donde han seleccionado a Lambayeque también para poner una base donde se va a procesar imágenes satelitales para la información de riesgo de desastres. Entonces sí vamos a tener muy buena información cartográfica. Y también seguramente que tenemos mucha buena información cartográfica de los planes de cuencas que están haciéndose. En todas las cuencas de Lambayeque se están haciendo. Entonces esa información también de alguna forma se debe compartir. Alguien del grupo que estamos aquí seguramente conoce, hay que ver cómo accedemos a esa información, porque como dice acá, le he leído les leí la norma, dice que es de acceso público, ¿no? Es un gasto público, entonces tiene que la información compartirse, no agarrarlo y cuidarlo como si fuera suyas. Los estudios son para la sociedad y por tanto debe dárselos a la sociedad. Correcto, ingeniero. Si hubiera otra pregunta de los participantes, por favor, la pueden formular. O comentario. Hasta que alguien haga una pregunta, ingeniero Marco, que quería decirle si hay que reunirnos para ver y ponerle un poco más de fuerza a estas
a estas desventajas que pude exponer de la metodología que existe ahora, ¿no? De la evaluación de riesgos, con la finalidad de mejorar los estudios. Porque, como le digo, hay capacidades ya para hacer buena información, con buenas metodologías, pero no lo puedes hacer porque la norma te restringe. Y si lo haces, no sirve, porque no está en la norma. Y eso no puede ser, pues. Perfecto. Creo que no habiendo más preguntas y comentarios por parte de los participantes, agradecer, ingeniero David Guaripata Chilón, a nombre del capítulo de Ingeniería Civil, por su excelente y muy técnica exposición referente a al tema de las soluciones integrales con tecnología de información geográfica en la gestión de riesgo de desastres orientado a gobiernos subnacionales. Asimismo, agradecer la participación, he visto ahí al ingeniero Gerardo Alegría Olazábal, él es presidente del capítulo de Ingeniería Civil, a funcionarios de los gobiernos subnacionales que están ávidos del conocimiento y lo pongan en práctica en su centro de labores, con esta herramienta importantísima que es la tecnología de la información. Asimismo, a los ingenieros, arquitectos y otros profesionales, en el entendido que la gestión de riesgo de desastres es transversal a todas las carreras profesionales, que de alguna u otra manera, en algún estudio, en algún proyecto, en un trabajo específico, concuerdan y se articulan los trabajos. Asimismo, anunciarles que el capítulo de Ingeniería Civil ya está funcionando, sus 8 comités técnicos en las subespecialidades de estructuras, de ingeniería geotecnia, ingeniería del agua que comprende hidráulica y saneamiento, ingeniería vial y transportes, gestión de la construcción, gestión de riesgo de desastres, contrataciones del Estado en obras públicas y formación, ejercicio y defensa profesional, en el marco de los estatutos del Colegio de Ingenieros 2018. Y el objetivo principal de estos comités técnicos es opinar referente a las normas técnicas de edificaciones o de cualquier otro tipo de infraestructura, incluyendo iniciativas legislativas que van a ser elevadas al Congreso de la República o a la entidad del Poder del Estado mediante los canales correspondientes, Consejo Departamental y Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, entre otras actividades específicas y que van a beneficiar a nuestra región Lambayeque, muy aparte de los eventos que programa el capítulo, que lo ha hecho desde el año 2019, con eventos internacionales de la ingeniería civil, simposios, seminarios, congresos, asimismo cursos y conferencias. A todos los participantes reiterarle agradecimiento, reiterar el proyecto profundo por parte de la Junta Directiva del capítulo de civil, asimismo a todos los participantes y en especial al ingeniero David Guaripata Chilón en calidad de expositor en esta conferencia programada para hoy día. Muchísimas gracias a todos y pedirles por favor si pueden encender sus cámaras para tomar la foto de rigor y poderla compartir con todos los, a través de los grupos de WhatsApp, a través de los medios de comunicación. Gracias, Marcos. Gracias, ingeniero Gerardo, por su participación. No sé si tiene algún comentario final. Nada más que felicitar y la presidencia a tu cargo y que esto siga para adelante. Todavía tenemos tiempo. Diciembre de este año. Muchísimas gracias, ingeniero Gerardo, por sus valiosos comentarios y su apoyo incondicional al capítulo de Ingeniería Civil en beneficio de esta región y de la ingeniería peruana. Sí, veo que siguen prendiendo sus cámaras. Por favor, ahí estoy tomando varias fotos. A ver, un momentito para tomar otra foto más.
¿Todavía no lo vas a llevar arriba? Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Les pido por favor que revisen el Facebook del capítulo de Ingeniería Civil donde se sube toda la información. Asimismo en la web del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Lambayeque. Muy buenas noches a todos. Gracias, Marco. Oye, Gracias, hasta luego, David. ingeniero. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Ingeniero. Gracias. Cuídense. Cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias, David. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Arriba.